Bien, la Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental y la Secretaría de Desarrollo Humano, que comparten aquí oficinas en el municipio, con Natalia Benítez, Diego Ortolano. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, Diego. Bueno, trabajando esta semana, en realidad ya hace un par de semanas se había realizado una reunión con diferentes actores que tenía que ver con armar un mapa de lo que tiene que ver con la salud aquí en nuestra ciudad, no solamente con la salud de aquel que tiene un grado de fiebre, sino también la salud entendida a grandes rasgos. Bueno, una de las cuestiones que se había hablado ahí era realizar un censo que tenía que ver con salud y también con lo social. Eso comenzaba esta semana, ¿verdad? Sí, así es. Esta semana lo que se largó fue la encuesta casa por casa. Obviamente que, como vos bien dijiste, desde el inicio de la Mesa Permanente de Salud allá por mitad de diciembre que venimos dándole forma a esta encuesta, y este miércoles fue el lanzamiento oficial. Luego de la capacitación que tuvimos con la gente que va a realizar la encuesta la semana anterior, se largó ya la encuesta casa por casa, así como vos dijiste. Hubo una capacitación previa primero, ¿no? De cuántos censistas aproximadamente y qué consistió la misma. Jóvenes. Vino el señor Jorge Maclub, que fue el que capacitó y el que diseñó el censo. Es un censista reconocido de la provincia. Capacitó a los chicos de qué se trata, digamos, cómo llenar la encuesta y demás, porque esta vez, a diferencia del 2008, fue una encuesta en el celular. Entonces, bueno, hubo una capacitación de eso. También charlamos un poco de cómo direccionar las preguntas, resguardando la identidad de las personas que llenan el formulario. Y bueno, orientando a los censistas a que cualquier necesidad que surja en las preguntas puedan recurrir a las secretarías que fomentan este censo. La consulta, el censo va a ser presencial, digamos, casa por casa, porque si no la tengo del celular para que quede. No, es casa por casa, pero la encuesta se llena vía celular. Ah, perfecto. No es el papel. El tipo de preguntas o de cuestiones que ahí se barajan, ¿desde dónde hasta dónde van? El tema de las preguntas, bueno, fue tema de un largo debate, ¿no? Como planteamos en su momento, lo que queremos tener es datos reales y locales. Esto es la importancia, ¿no? ¿Por qué la importancia de esta encuesta, de este censo a nivel local? Porque si no, siempre nos manejamos con encuestas o con datos estadísticos de la provincia y no tenemos los datos reales en tiempo real locales. La Roque es una población chica que no nos podemos dar el lujo, como siempre decimos, de no tener datos nuestros. Entonces, debemos tener esos datos para elaborar dispositivos y estrategias sociosanitarias posteriores. El abanico de las preguntas es amplio, pero básicamente es apuntado a la esfera social y a la esfera sanitaria, a la esfera de salud. Pero entendiendo salud no desde la cuestión eminentemente biologicista, como decimos siempre, sino que ya sabemos que hoy hablar de salud no es hablar de gente enferma. Precisamente es la antítesis. Hoy, cuando hablamos de salud, es hablar de una comunidad sana, saneada, de gente que esté incluida, de gente que obviamente también tenga una cuestión de salud física o biológica, pero ya no hablamos de salud desde el punto de vista, como se hablaba hace 30 o 40 años atrás, algo meramente biológico. Entonces, antes hablábamos de salud, estaba sano el que no estaba enfermo, parece redundante, pero el que no tenía fiebre estaba sano, el que no tenía cáncer estaba sano, el que no era hipertenso estaba sano. Y hoy sabemos que la salud ha cambiado el paradigma y es una cuestión que atañe desde lo inclusivo, desde lo social, desde lo medioambiental, desde lo físico, y obviamente también desde lo biologicista, pero la pregunta no está orientada hacia una cuestión meramente biologicista. Si bien hay datos y tenemos que saber qué cantidad de hipertensos, diabéticos, oncológicos tenemos, el tema es plantear una salud desde otra arista, desde una visión mucho más global, mucho más holística, ¿no? Entonces las preguntas son en un amplio espectro, no son directos, muy específicas hacia una determinada patología. La gente no tiene que mentir para que esto tenga éxito. No, la idea es que no, y además que nos preste la mayor de la colaboración, porque en verdad uno elabora estas estrategias para después elaborar dispositivos y programas sociosanitarios posteriores. Digo, no es lo mismo elaborar estrategias sobre percepciones de la sociedad que sobre problemas reales de una sociedad, ¿no?
Natalia, ¿cuánto tiempo más o menos suponen que van a poder llevarlo adelante al censo? ¿Cómo comenzaron por diferentes barrios, diferentes grupos? ¿Cómo están trabajando? Lo diagramamos en 10 días. Estos 15 chicos se distribuyeron en 7 zonas, entonces ya están en las distintas zonas los chicos recorriendo los lugares con una credencial que los identifica. Esto es importante, todo el que vaya a censarlos tiene una credencial que lo identifica. Tiene una credencial con el logo de las secretarías y del municipio y con el nombre de los chicos. Ellos son los que le van a tomar los datos y creemos que en 10 días se terminaría de hacer el recorrido, porque como bien dijo Diego, es una ciudad de 200 manzanas. Claro. No es tan grande tampoco, entonces también es fácil recorrerlo. Sumado a lo que dice Diego por ahí en cuanto a lo que es salud, también hay preguntas que tienen que ver con vivienda, que hacen a que uno después pueda replantearse cuál es la necesidad de viviendas o de servicios con los que cuenta nuestra población, que eso también hace a la salud. Cuando uno habla de escasez de servicios, sea de agua potable, de redes cloacales, también hacen a la salud. Entonces también van apuntalados para esos lugares las preguntas. Bien, el programa de por sí es ambicioso, no es cuando lo presentaron. Una vez que tengan estos datos, que va a ser la primera muestra preliminar fehaciente en campo, si se quiere recolectar, importante que van a tener, bueno, ¿cómo sigue después la historia de este programa? Bueno, justamente la historia de este programa es primero ver cuál es la realidad para después elaborar las estrategias posteriores, ¿no? Más allá de que digo, hay problemas de todos los días que uno le va dando solución y que uno los aborda. Los diferentes dispositivos, tanto de salud como sociales, desde ambas secretarías, están poniendo en práctica desde el primer día de la gestión. Pero digo, lo que siempre planteamos, debemos saber cuáles son las necesidades reales, para elaborar estrategias en función de eso. Como decía Natalia, vivienda, ¿cuál es la carencia de vivienda? Agua potable, carecemos, ¿cuáles son las necesidades básicas insatisfechas? ¿Cuál es el nivel de satisfacción de nuestra población? ¿Cuál es el nivel de inclusión que tienen nuestros jóvenes? Porque si no, estamos planteando hipótesis o percepciones sociales que no siempre se condicen con la realidad. Entonces, justamente esto es para elaborar las estrategias posteriores. Por supuesto que las estrategias son estrategias inclusivas y globales. Una de las cuestiones que nos hemos planteado siempre es, nosotros siempre hablamos en la Secretaría de visibilizar la problemática. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una problemática que apabulla por su contenido, por su connotación social, y hay problemáticas que son muy importantes y muy relevantes, pero que no están del todo visibilizados. Bueno, creo que este censo, esta encuesta nos permite hacer eso, ¿no? Además de permitirnos a nosotros tener zonas programáticas de la ciudad a donde apuntalar los dispositivos y ver en cada zona, en cada barrio, cuáles son las necesidades reales de cada zona. No es lo mismo la necesidad real que pueda llegar a tener un barrio del centro a algún otro barrio que se ha creado en estos últimos años, donde quizás el acceso a placas está garantizado, pero hay otras necesidades, quizás una plaza, que para unos no parece importante, pero para nosotros sí lo es. Natalia, en la reunión que se realizó en el Consejo hubo una gran cantidad de psicólogos y de psicólogas básicamente que estuvieron acompañando. La problemática que tiene que ver con lo psicológico, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con depresión, con enfermedades que tienen que ver con este tipo de cuestiones. ¿Se pueden detectar algún tipo de estas cuestiones en el censo? Digamos, hay preguntas específicas que tienen que ver. Teniendo una problemática que muchas veces nadie va a buscar una curita para curarse una depresión, pero una enfermedad o diferentes cuestiones parecidas que... Quizás también en la misma psicología, por más allá de que tenga cuestiones emocionales, tenés paradigmas de dónde mirar la realidad. Está el paradigma netamente clínico, que lo que importa es la depresión y ver cómo solucionarlo, y el paradigma social, que también está de la mano de cuestiones emocionales, que tiene que ver con la inclusión, y quizás muchas de estas cuestiones están más invisibilizadas, como dice Diego, que hay muchas enfermedades emocionales, por así decirlo, que están determinadas por cuestiones sociales, no solamente o la inclusión o la inclusión. Bien. ¿Los horarios en que están realizando el censo? Por la mañana y por la tarde. Los chicos, o sea, ellos se les destinó zonas, saben a cada chico qué zona tiene que recorrer y sabe que en 10 días tiene que estar resuelto. Entonces ellos se van manejando los horarios, en el horario de la mañana y en el horario de la tarde, en un horario que tampoco moleste al vecino. Sí, si no van a las 2 de la tarde. No, creo que no. La idea es que no vayan a las 2.
porque después de esto viene todo el análisis de los datos, ¿no? Que va a ser un tiempo, digamos, así como hubo una previa que fue importante, el análisis de qué preguntar, de cuáles eran los datos que queríamos saber. Después hay un análisis un proceso de el análisis de datos que también conlleva un tiempo, ¿no? Bien, les agradezco por este tiempo, esperando que, bueno, que esto sea un éxito para que se puedan tener datos importantes para empezar a trabajar. No sé si les queda algo más por agregar. Creería que con respecto al censo... No, desde ya agradecerte siempre la comunicación, pedirle a los vecinos la mayor de las predisposiciones, dejar una vez más claro lo que decía Natalia, que esto es anónimo, acá no se marca ni el nombre, ni el apellido, ni la casa, no nos interesa saber quién es, sino saber cuál es la problemática de nuestra ciudad, ¿no? Y como, bueno, apuntalar un poco también, digo, por ahí tenemos distintas profesiones. Uno como médico a veces trata de ser más biologicista y me parece sumamente importante lo que dijo Natalia con respecto a tu pregunta de la cuestión psicológica. Muchas veces creo que a eso también apunta cuando uno plantea estos dispositivos de inclusión, porque muchas veces la patología psicológica que subyace, sobre todo en un grupo de adolescentes o de adultos jóvenes, muchas veces es por una falta de inclusión o una falta de proyección a futuro, y verdaderamente es muy triste ver chicos desesperanzados que quizás se pueden incluir, ¿no? Sumado a cuestiones macro que han terminado de llevar a mucha gente a una cuestión exclusiva, ¿no? Por políticas de los últimos tiempos que no han sido de todo benéficas para la población. Así que creo que ahí radica un poco el tema de a lo que uno está apuntando también. Muy bien, muchas gracias. Gracias.